Esta, o- o- en esta ocasión, hermanos, yo quiero compartir con ustedes una meditación que la tenemos en unas palabras que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20. Hablando, hermanos, de los escribas y los fariseos y su relación con Cristo y también su relación con la ley de Moisés, encontramos, hermanos, a una sección de hombres, hermanos, que tenía cosas, en realidad habían cosas que eran buenas porque les gustaba ser seguidores, pero también habían cosas, hermanos, que no eran muy dignas de estos hombres. Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hermano, cuando Jesús comienza a contrastar el comportamiento o la justicia del reino de los cielos con la interpretación y aplicación eh, tradicionales de los escribas y de los fariseos, Jesucristo advirtió fuertemente a sus discípulos a que ellos no tenían, hermanos, que imitar la justicia o la aparente rectitud en el comportamiento de los fariseos. La versión, hermano, moderna dice, porque yo digo que si vuestra justicia no excediere a la justicia de los fariseos, escribas y fariseos, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Es interesante, hermanos, de que la versión del oso dice, porque yo digo que si vuestra rectitud, entonces, hermanos, podemos entender que la rectitud o la justicia tienen estrechamente o están estrechamente relacionados con el comportamiento de las personas. Y es que, hermanos, muchas veces estos hombres fallaban, no fallaban en lo que decían, sino que fallaban en que el comportamiento de ellos no era consecuente con lo que ellos hablaban. Y la advertencia de Jesús, hermanos, a sus discípulos, les está diciendo que ellos tenían que ir más allá del comportamiento de los escribas y de los fariseos, que si los fariseos no se ajustaban a la ley o a la voluntad de Dios, los discípulos no se tenían que comportar con ellos como ellos, sino que los discípulos tenían que, hermanos, que ser personas diferentes a los líderes religiosos tradicionales. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que Jesucristo quiere meter en el corazón de sus discípulos, es interesante, porque ya en el capítulo 5 versículo 1, hermanos, va a enseñar sobre las bienaventuranzas y Jesucristo, hermanos, quiere enseñar, quiere moldear el corazón de las personas. Mientras que los fariseos y los escribas querían, hermanos, darle más énfasis a lo que se podía ver externamente, mientras que Jesús va con su enseñanza a moldear el corazón de sus discípulos para que ellos tendieran una clase de vida totalmente diferente. Hermanos, la religión de los fariseos, de ahí su rectitud, consistía en actos externos, consistía en actos ceremoniales, en actos o en rituales, en liturgias y formalizaciones o formalidades de muchas clases y con poca
o ninguna atención prestada a la condición del corazón. Porque los fariseos, hermanos, se enfocaban a orar para ser visto de los hombres. Los escribas y los fariseos, hermanos, tendían a ayunar, pero para ser alabados de los hombres. Hermanos, el fariseísmo tenía a ablandar las demandas de la ley al hacer énfasis solamente en la obediencia externa, sin moldear el corazón. Es que, hermanos, el verdadero discípulo y el cristiano de hoy debemos aprender, hermanos, que nuestra conducta, nuestra actitud debe ser el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, ¿cómo era la justicia de los escribas y los fariseos que Jesús estaba condenando? Hermanos, es bien importante analizar y leer lo que Jesucristo nos revela acerca de la condenación o la reprensión que Jesús hace de la aparente rectitud de los fariseos. Miren cómo dice Mateo capítulo 23. ¿Cuál era el comportamiento? Vean acá, Mateo 23 1 al 4 dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no digáis, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, porque, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Era, hermanos, uno de los principales defectos de la conducta o de la aparente rectitud de los fariseos? Precisamente, hermanos, que sus actos no concordaban con sus enseñanzas, que su vida no era el reflejo de lo que ellos enseñaban, porque, hermanos, lo que ellos enseñaban estaba bien. Por eso Jesús dice, y todo lo que ellos digan o todo lo que ellos enseñen, ustedes practíquenlo, ustedes háganlo, porque al final de todo, la práctica le iba a servir a sus discípulos. A menudo, hermanos, los fariseos enseñaban la verdad, pero he aquí, hermanos, el principal grande problema de los fariseos, que ellos no practicaban lo que predicaban. Y eso, hermanos, es lo que Jesucristo quiere corregir desde el corazón de los hombres. No estaba en sí, hermanos, porque cuando los fariseos enseñaban la verdad, bueno, estaban cumpliendo con el mandamiento, pero donde estaban cortos, hermanos, era en la práctica. En estos países, hermanos, algunos padres eh, parecen decir a sus hijos, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque los padres, hermanos, muchas veces enseñamos la verdad, damos consejos buenos, aunque no lo practiquemos.
Hermano, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? Que el verdadero Hijo de Dios, comenzando desde luego desde los predicadores, de los que tenemos la oportunidad, hermanos, de abrir este libro, es que nuestra vida tiene que concordar con nuestras palabras, que nuestra enseñanza va a estar reflejada en nuestra forma de vivir. Hermanos, yo siempre hago énfasis en esto, que nosotros tenemos que cantar alabanzas, no solamente que glorifiquen a Dios, sino que tenemos que cantar alabanzas, hermanos, donde realmente nosotros estemos dispuestos a cumplir lo que nosotros estamos cantando. Hermanos, a veces cantamos alabanzas solo porque nos las enseñan, solo porque se oyen bonitos, pero en el fondo, hermanos, cuando cantamos, el Señor sabe que nosotros no estamos dispuestos a cumplir lo que estamos cantando. Cantamos alabanzas, yo quiero trabajar con el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Mire, hermano, mire, en este ejemplo breve y efímero, repetitivo, quemado, como usted lo quiera nombrar, nos damos cuenta, hermanos, de que a veces cantamos, yo quiero trabajar por el Señor y yo quiero orar, pues, pero pasa el día, hermanos, y ni siquiera dirigimos unas palabras al Señor, que estamos en nuestras localidades reuniéndonos, pero Dios sabe que no estamos dispuestos a dedicarle tiempo a Él. Este era el problema principal de los escribas y de los fariseos. Pero ellos, hermanos, escuchen bien, ellos aparentaban ser justos, ellos aparentaban ser rectos, pero cuando se trata, hermano, de observar su conducta, eso estaba más lejos. Eso estaba más lejos, hermano, de sus palabras con su conducta. Las dos cosas, hermanos, tal vez contradictorio, estaban en la persona, sus palabras y sus conductas, en los fariseos y en los escribas, pero al mismo tiempo, hermano, su conducta y sus palabras estaban lejos de ellos. Aquí estamos encontrando la rectitud de los fariseos. Estamos encontrando la justicia definida según ellos, y ellos se consideraban que estaban bien. Entonces nosotros, hermanos, viendo el ejemplo de lo que Jesús está corrigiendo o está censurando, tenemos que sentarnos y meditar en nuestra vida, que como cristianos, que como predicadores, que como hijos de Dios, ¿será que lo que nosotros cantamos, será que lo que nosotros decimos ser concuerda con lo que somos? Permítanme avanzar a otro punto en Mateo capítulo 23, versículo 5. En el 1 al 5 encontramos, ellos dicen y no hacen. Ellos estaban, hermanos, dispuestos a establecer prácticas, como dice el versículo, cargas pesadas en los hombres, pero ellos mismos no estaban dispuestos a mover ni siquiera un dedo. Y en el versículo 5, hermano, nos dice, Mateo 23, 5, antes. ¿Qué quiere decir?
antes de que sus palabras concuerden con su conducta, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos somos hermanos. Mire, veamos, hermanos, en estas propias y breves palabras de la definición de la justicia de ellos. Lo poco que hacían, ellos disfrutaban el placer de usar, por ejemplo, atuendos religiosos que los separaban o los distinguían de los demás. Y estaban encantados con tener lugares de honor y usar títulos religiosos. Porque, hermanos, ellos mismos se clasificaron como como un tipo de persona diferente a los demás, pero lo hacían simplemente para que la gente se dieran cuenta de lo que ellos decían ser. Y en el fondo, hermano, los escribas y los fariseos entendieron al revés el concepto de la verdadera grandeza. Lo hemos entendido, hermano, nosotros lo que es la verdadera grandeza. Porque la verdadera grandeza, hermano, no está en lo que yo digo hacer, sino que está en el servicio, sino que está en el hecho de que mis palabras concuerdan con mis actos. Entonces, hermanos, el problema de estos hombres estaba también, estaban también, hermanos, en el hecho de que su principal, digámoslo así, objetivo y propósito de hacer algo no era para honrar a Dios, era simplemente para recibir la gloria de los hombres, de recibir la alabanza, de recibir la aprobación de los hombres. Nosotros, hermanos, tenemos como hijos de Dios, como discípulos del Maestro, tenemos que aprender, hermano, que lo poco que usted haga, no lo haga para recibir felicitación, no lo haga para recibir aprobación, hágalo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y siempre en Mateo 23, versículo 23, seguimos analizando la conducta o la aparente rectitud de los fariseos o su justicia y vean algo, hermanos, que es realmente lamentable. En Mateo 23, 23 y 24 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciego, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¿En qué consistía aquí el comportamiento de los fariseos? En que ellos estaban descuidando lo más importante de la ley de Dios. Los fariseos, en otras palabras, estaban, hermanos, decidiendo qué puntos de la ley obedecer. Estaban usando una obediencia selectiva. Ellos, hermanos, los fariseos en su caso estaban enfatizando los aspectos más visibles, pero menos importantes. Porque el diezmo, hermanos, era algo visible, la menta, el eneldo y el comino, era algo visible. Pero la justicia, la misericordia y la fe era un asunto del corazón. Ellos, hermanos, estaban dándole más énfasis al aspecto material, al aspecto externo y no al interno. Alguien decía, hay personas que se especializaban en partidos del barrio y no en el campeonato nacional. Sí, hermanos, este es un caso cruel, porque ellos preferían un rito, preferían la ley eh, en letra, en lo externo, y no en moldear el corazón. Y no era, hermanos, algo que los fariseos y los escribas ignoraban, porque ellos sabían, hermanos, lo que era la importante o la importancia de la misericordia, la justicia y la fe, que era lo que hacían ellos, que ellos decidían qué puntos obedecer. Y dijo Jesús, ¿era necesario hacer diezmar la mente? Claro que sí, pero estaban descuidando, hermanos, lo más importante. Hermanos, usted y o todos los que ustedes me escuchan el primer día de la semana, usted va a ir a reunirse, pero si su corazón no está ahí, ¿de qué le sirve? Usted va a llegar a cantar, pero si no, usted no va a llegar con el corazón dispuesto a honrar al Señor, ¿de qué sirve? Porque los fariseos, hermanos, estaban dando énfasis a lo que podía ver la gente, pero su corazón no estaba en ellos. Y Dios buscaba, y todavía sigue buscando en los cristianos del día de hoy, que demos énfasis a lo que está dentro de nosotros. El corazón, porque de él manda la vida. Del corazón, porque ahí está el centro de las emociones, está, hermanos, el trono para Dios. Hermanos, si nosotros no ponemos el corazón en las cosas de Dios, si nosotros no hacemos las cosas por amor a Dios, es tiempo que nosotros pensemos y meditemos sobre nuestros caminos y saquemos nuestra conclusión y pensemos, ¿será que nuestra rectitud aparente, nuestra justicia está
pasando ese comportamiento de los fariseos o estamos siendo igual que ellos? En el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 13, versículo 14 y 15, 16, 13, 14 y 15, hermanos, los fariseos también eran personas avaras. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los fariseos, hermanos, no admitían que ellos eran avaros, lo que dice que se burlaban de él. Y esa burla, hermanos, es como un mecanismo de defensa para no poder aceptar la realidad de la enseñanza de Jesús. Y otro mecanismo de defensa, hermanos, era que los que oían esta enseñanza sobre la riqueza, sobre el mayordomo injusto y esas cuestiones, dice, eran avaros y se burlaban de él. Y entonces ellos mismos eran los que se justificaban delante de los hombres. Su amor al dinero los había cegado. Hermanos, este es este es uno de los, también de los problemas de este siglo, la avaricia. Porque la avaricia no es más, hermanos, de tener ese deseo de tener más y más y más cosas materiales, por supuesto. Y muchos hermanos que son esclavos de su empleo o de su negocio también se justifican. Ay, no, hermano, le dice, mire, yo no tengo tiempo para Dios. Vengo tarde al culto y me voy temprano porque tengo que ocuparme en mis negocios o en mi empleo. Y dicen, hermano, es que todas las cosas son más caras. Pero sabe, hermanos, que el hombre, en una forma general, mientras más gana, más gasta. Y tenemos, hermanos, que ser tan sinceros con nosotros mismos y con Dios primeramente, en ver, hermanos, si nuestro amor a las cosas materiales o al dinero es superior al amor que le debemos tener a Dios. Yo no le estoy diciendo, hermanos, de que si usted puede tener un mejor vehículo, si usted no tiene una casa y puede conseguir una casa, comprarla, no, no le estoy diciendo que no lo haga. Pero tenemos, hermanos, que guardarnos que la avaricia de medida no quite el lugar que a Dios le pertenece en nuestro corazón. Entonces, hermanos, tres cosas importantes acerca de la rectitud aparente de los fariseos. Dicen y no hacen. Hacen todas las cosas para ser vistos de los hombres. Número dos. Número tres, descuidaban lo más importante de la ley de Dios. Tres. Y cuatro, eran avaros.
Y entonces ahora, hermanos, también el Señor Jesús nos enseña acerca de la justicia o de la rectitud del reino de los cielos. Porque aprendemos, hermanos, que en el Sermón del Monte también Jesucristo está prohibiendo y está censurando el decir y el no hacer. En otras palabras, hermanos, Jesús está pidiendo una consecuencia de actos. Por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 1 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si alguien dice, Señor, Señor, lo va a decir porque Dios es el dueño de su vida. Lo va a decir porque Él está sujetándose a la voluntad de Dios. Hermanos, el sermón del monte nos está enseñando, o Jesús nos está enseñando, en otras palabras, a lo que nosotros hablamos sea congruente con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros hacemos. La rectitud en el reino de los cielos, hermanos, es el hacer cosas buenas, pero no para ser vista de los hombres, sino para glorificar a Dios. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros como ciudadanos del reino de Dios, como miembros del cuerpo que es la iglesia de Cristo, no solamente no podemos creer y no hacer, sino que debemos, hermanos, a creer y hacer. Hermanos, nosotros debemos vivir privadamente de una manera que también lo podamos vivir de manera pública. Es decir, mi forma de vivir privadamente tiene que ser de la misma manera con que yo vivo públicamente. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender a ser diligentes con lo que el Señor nos ha ordenado. Tenemos, hermanos, que aprender a vivir material y físicamente en relación a nuestras posesiones materiales con cordura. Sí, las bendiciones de Dios materiales que usted tiene son algo que Dios que le ha dado a usted. Entonces glorifique a Dios con lo que usted tiene y que lo que Él ha permitido que tenga no trastorne su fe, no trastorne su comportamiento. Ya lo que decía Juan en la segunda carta de Juan, algo bien importante, hermanos, que solamente lo voy a, tercera Juan 1 y 2 dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Las dos prosperidades son, hermanos, válidas.
pero para eso necesitamos tener un equilibrio bien marcado. Pero lo principal es, hermanos, tenemos que procurar tener una prosperidad espiritual, porque al final de todo, la prosperidad espiritual es lo que le va a llevar a usted a tener, hermano, una visión y una convicción correcta de la voluntad de Dios. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano y su vida espiritual no prospera? Hermanos, y yo no estoy hablando simplemente de que usted ah, haga algo en la iglesia o en la obra, sino que desde el principio fundamental, hermanos, cómo ha prosperado su amor para con Dios. Aunque algunos no pueden estar de acuerdo con ese comentario, pero lo voy a hacer porque esa es mi convicción. Hermanos, si usted ama a Dios, ese su amor se va a ver reflejado en qué tanto ama usted la obra de Dios y en qué tanto usted ama a sus propios hermanos. Porque nuestra justicia, hermanos, como ciudadanos del reino de los cielos, debe exceder a la justicia de los escribas y los fariseos. Ese es el mensaje, hermanos, para nosotros esta noche.